Muy bien. El día de hoy vamos a continuar un poquito con la dinámica del estudio de la polarización y los sistemas a los cuales equivale, ¿verdad? Esta distribución cuando está polarizada. Entonces vamos a hablar de un ejemplo clásico que se llama la esfera uniformemente polarizada. Esfera uniformemente polarizada. Esfera uniformemente polarizada. Ok. Consideremos entonces una esfera que está concentrada en el origen y tiene una polarización dada en la dirección de Z. Vamos a tener una esfera en el origen, su centro en el origen, y esta esfera posee una, una polarización, posee una polarización que está dada en la dirección Z de esta manera, una polarización uniforme, una polarización uniforme. P igual a P en dirección de Z uniforme, ya saben ustedes, porque pues no depende de la posición. Esta polarización puede ser función de la posición, ¿verdad? Entonces, nos van a preguntar, pues, un primer contexto de un sistema que está polarizado es preguntarnos a qué equivale, ¿verdad? O sea, no nos van a hacer la pregunta directamente a qué equivale, sino que nosotros tenemos que averiguar a qué equivale. Entonces, vale la pena lanzar la pregunta y preguntarnos a qué equivale. ¿A qué equivale ese sistema con esa polarización, una esfera de radio A con polarización, ¿verdad? De ese tipo. Entonces, entonces, solo como un poquito esta ventanita aquí. Entonces, decimos, bueno, ¿cómo sabemos a qué equivale? Encontrando sus densidades de carga ligadas. Entonces vamos a encontrar las densidades de carga ligadas. Entonces decimos encontrando rho B y sigma B. Así sabremos a qué equivale. Encontrando rho B y sigma B. Entonces hay que encontrar cada uno. Por definición sabemos que rho ligada es igual a menos la divergencia de la polarización. Entonces, rho ligada sería igual a menos la divergencia de P, en este caso es P, ¿verdad? La polarización con respecto a Z, pues estamos en coordenadas cartesianas, ¿vale? Tenemos una componente Z, puede ser cilíndricas o cartesianas. Entonces, la divergencia pues sería simplemente la derivada parcial de P con respecto a Z. Pero P es una constante. Por tanto, la derivada de una constante, ¿cuánto es? Cero, ¿verdad? Cero. Entonces,
Saquemos la densidad de carga superficial. ¿Qué dice la densidad de carga superficial? ¿Cómo se define? Bueno, se define como polarización por el vector normal a la superficie. Entonces, si tenemos una esfera, ¿cuál es el vector normal a la superficie de una esfera? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el vector normal a la superficie de una esfera? Aquí usted coloca P en dirección de Z. Entonces dice Orlando R, ¿verdad? Punto R unitario. Entonces usted hace el comentario. El vector normal a la superficie de una esfera es R unitario. ¿Por qué? Bueno, tenga la superficie de la esfera. Entonces aquí quedaría el vector unitario, ¿verdad? Si esta es la superficie de la esfera, aquí quedaría. Si está en esta de acá, quedaría acá. Si está en esta acá, quedaría acá. Entonces, ¿cuál es ese vector? El que queda apuntando en esa dirección. R unitario, ¿no? R unitario. Entonces, el vector normal es R unitario. ¿Y esto cuánto vale, muchachos? Ya, eso ya lo sabemos nosotros. ¿Cuánto vale el Z punto R unitario? ¿Cuánto vale Z punto R unitario? Ya lo hemos hecho varias veces. ¿Cuánto vale? No lo voy a decir yo esta vez. Díganmelo ustedes, a ver. Z punto R unitario, ¿cuánto vale? Ajá. Coseno, ¿verdad, Andrea? Muy bien, es el coseno de teta. Excelente. Z punto R unitario, entonces es coseno de teta. Miren qué bien. Entonces me queda P coseno de teta, la densidad de carga superficial. Entonces, ¿a qué equivale esa esfera? Equivale a un cascarón, si se fijan ustedes. O sea, la esfera está uniformemente polarizada, la esfera es sólida. Pero ¿qué pasa aquí? El sistema equivalente es este. Solo tiene densidad de carga superficial. Entonces el sistema equivalente es este. Una esfera, bueno, una cáscara, entonces le quito el sombreado, una cáscara esférica, ¿no? Con densidad superficial sigma, pero esa sigma depende del ángulo. Miren, esa sigma depende del ángulo. P coseno de teta es. Entonces no es esféricamente simétrica, o sí es esféricamente simétrica. Cuéntenme eso. Si la densidad de carga depende del ángulo, es esféricamente simétrica. ¿Qué opinan de eso? ¿Es esféricamente simétrica? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Es esféricamente simétrica? ¿Sí o no? No, dice Christopher. ¿Por qué no, Christopher? ¿Qué debe cumplirse para que sea esféricamente simétrica? ¿Qué debe cumplirse para que sea esféricamente simétrica? Dice Christopher que no. Entonces está bien, es no. Pero entonces, ¿por qué no? Porque no depende del radio o no es constante, ¿verdad? Muy bien, esa es la respuesta. Eso es, ¿verdad? Lo que quería yo más o menos que me dijeran. Bueno,
Este es el sistema equivalente. Muchas veces en los problemas no le van a decir a uno a qué equivale, sino que le van a pedir calcule las densidades de carga o de un solo calcule el campo o calcule el potencial. Y eso tiene que... ¿verdad? Ok, estamos bien con eso. Luego le dice, el problema, calcule el potencial en un punto P sobre el eje Z. Entonces le ponen acá un punto P sobre el eje Z y que calcule el potencial ahí. Pues entonces usted se va con el potencial. Usted dice, bueno, potencial a qué es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 integral de dq dividido por R. Que esa era nuestra definición de potencial, ¿verdad? Entonces uno se puede ir por ahí. Uno se puede ir por ahí. Y entonces, ¿qué hay que encontrar? El dq, ¿verdad? Entonces uno se viene a un ladito encontrando dq. Encontrando dq. ¿Y el dq quién sería? Pues la densidad de carga, como es superficial, sería sigma por dda, ¿verdad? Sigma ligada por dda. Y entonces dq sería, ¿quién es sigma ligada? P coseno de teta, ¿verdad? Y el dda, ¿quién sería? El d de área de R, ¿verdad? Entonces el d de área de R es R' cuadrado seno de teta d de teta de phi. Pero entonces si estamos integrando en la variable teta y en la variable phi, entonces el radio es constante. Entonces el radio es el radio de la esfera. Entonces esto nos quedaría PA cuadrado coseno de teta seno de teta d de teta d de phi. Así nos quedaría el dq. Bueno, entonces, y luego, ¿qué más ocupamos? La magnitud del vector de posición relativa. Si ustedes se acuerdan, el vector de posición relativa se define como R igual a R menos R'. Entonces, ¿qué tengo yo por acá? Mi R de posición sería Z en dirección de Z. ¿Por qué sería Z en dirección de Z? Porque yo estoy del origen al punto P, ¿verdad? Z en dirección de Z. Y luego, del origen, ¿verdad? Al pequeño diferencial de área que estaría acá, el de Q, ¿verdad? Entonces, luego sería el otro R', sería A en dirección de Z. ¿Ah? Bueno, perdón, no, ese sería R en dirección de R', pero como estamos con un radio constante, porque es una cáscara esférica, entonces sería A en dirección de R, así sería. A en dirección de R. Y si yo quiero entonces el vector sería Z en dirección de Z más A en dirección de R, ¿verdad? Ahora bien, ahora bien, la magnitud, ¿cómo se encuentra la magnitud? Entonces, si se fijan ustedes, tengo sistemas de coordenadas mezclados. Tengo sistemas de coordenadas mezclados. Entonces, la magnitud no se puede encontrar elevando las componentes al cuadrado, sino que se puede encontrar de esta manera, más compacta.
de esta propiedad del producto punto, que la magnitud de un vector es igual a R punto R, ¿verdad? El vector, o sea, aquella propiedad del producto punto que decía que la magnitud al cuadrado es igual al vector al cuadrado, ¿verdad? Esa es la que estamos usando. Entonces, aquí yo hago mi cálculo. R entonces va a ser igual al producto punto de R consigo mismo. Z en dirección de Z más A en dirección de R punto Z en dirección de Z más A perdón, menos A sería aquí, ¿verdad? Porque es la resta. No me había fijado ahí. Uy, ahí creo que ya estoy corrigiendo. Menos A en dirección de R. Entonces, ¿qué quedaría aquí? Este con este. Producto punto, propiedad distributiva, ¿verdad? Entonces te quedaría Z cuadrado. Luego este con este con este. Entonces le quedaría menos Z por A. Y quedaría Z punto R unitario. Más o menos. Quedaría ahora este por este. Entonces sería A por Z. R punto Z unitario. Más este por este. Entonces quedaría A al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se ordena eso? Y esto está en raíz, ¿verdad? Esto está en raíz. Esto está en raíz, acuérdense. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Y se fijan ustedes, esto se puede sumar, son iguales. Entonces quedaría Z cuadrado más A cuadrado menos 2Z, 2 ZA, Z punto R unitario. Pero ya nos dijo Andrea que Z punto R unitario, que Z punto R, puchica, ¿qué le pasa a esto? Que Z punto R unitario es igual a coseno de teta. Entonces, esa es la magnitud del vector, miren. Z cuadrado más A cuadrado menos 2Z a coseno de teta. Prima. Ahí tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos la magnitud del vector de posición relativa, miren. O se le puede poner al lado un medio, ¿verdad? Si usted lo quiere dejar sin el radical. De hecho, así lo trabajamos al lado un medio, ¿se acuerdan? Bueno, ya tengo listo para calcular el potencial. Ya tengo todo listo. Entonces dicen ustedes, bueno, luego dicen ustedes, hay que introducir todo, hay que armar la integral. Entonces dice usted luego el potencial va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral doble de dq. El dq es p por a cuadrado por el coseno de teta por el seno de teta de teta de phi. Y eso dividido por la magnitud del vector de posición relativa, que es z cuadrado más a cuadrado menos 2za coseno de teta a la 1 medio. Estamos integrando la variable teta de 0 a pi, porque es esfera completa, y la variable phi de 0 a 2pi. Esa es la integral a resolver. ¿Miren? Se puede ver que la integral de phi está directa, porque nada depende de phi, miren. Entonces está directa. Entonces sería 2pi, ¿verdad? La integral de phi. Ya usted puede ir sacando eso. Entonces le quedaría aquí 2pi
sobre 4pi epsilon sub 0 integral de 0 a pi de, incluso puede salir algunas constantes, pueden salir. El PA cuadrado puede salir también. Voy a mover un poquito esto. El PA cuadrado puede salir. Y entonces esto quedaría coseno de teta, seno de teta, de teta, de phi, dividido por z cuadrado más a cuadrado menos 2za coseno de teta a la 1/2. Esa es la integral a resolver. Y esa integral es difícil de resolver. De hecho, en casi ninguna tabla se encuentra. En casi ninguna tabla se encuentra. Entonces el autor le sugiere que haga un cambio de variable. Se sugiere que use una variable mu y en la variable mu guarde el coseno de teta. Entonces el d de mu, ¿qué va a ser el d de mu? Si el mu es coseno de teta, ¿qué es el d de mu? Menos seno de teta de teta. Eso es el d de mu. Y hay que cambiar el límite de integración. Hay que cambiar el límite de integración. Entonces, si cambiamos el límite de integración, esto va a ser, decimos, si teta es igual a 0, que es el límite inferior, entonces mu es igual a 1, ¿verdad? Porque el coseno de 0 le va a quedar 1. Si teta es igual a pi, mu es igual a menos 1. ¿Lo siguen? ¿Vamos bien hasta ahí? Valídenme, porfa, si vamos bien hasta ahí. Ok, excelente. Entonces, la integral del potencial nos va a quedar de la siguiente manera. Se puede ver que se cancela el pi y el 2, entonces va a quedar PA cuadrado sobre 2 epsilon sub 0, ¿verdad? Eso es lo que quedaría aquí. Y esto quedaría integral de menos de 1 a menos 1 de ¿quién? Coseno de teta es mu, ¿verdad? Entonces quedaría mu el seno de teta por d de teta, eso es d de mu y negativo. Entonces aquí quedaría un d de mu negativo. Entonces como me quedaría un negativo acá por el diferencial, yo no quiero lidiar con ese diferencial, entonces le voy a dar vuelta al límite de integración. Si yo le doy vuelta al límite de integración, sale otro menos. ¿Se acuerdan ustedes de esa propiedad de cálculo? Entonces voy a integrar de menos 1 a 1. Mejor lo cambio ahí. ¿Se fijan? Y ya me queda positivo todo. Y me quito el menos del diferencial. ¿Se sigue la idea? Y todo eso dividido por z al cuadrado más a al cuadrado menos 2z por a por mu. Entonces esa integral, el libro le dice que se puede encontrar en tablas. Pero yo son muy pocas las tablas en que he encontrado esa integral, ¿verdad? O sea, no es que es una integral que usted la va a encontrar bastante ahí seguido, ¿verdad? De hecho, esa integral es difícil de encontrar. Entonces el autor le sugiere la solución. El autor le sugiere la solución
y se la propone. Entonces le dice, bueno, se la propone de esta manera, la vamos a resolver aquí. Le voy a poner la solución aquí al lado. Entonces, él le dice, bueno, el potencial va a ser igual a P por A cuadrado, le dice. Y la solución se la propone. Él le dice que se puede encontrar en tabla, pero realmente eh, es muy difícil encontrarla. Por eso es que él mismo la propone, ¿verdad? Z cuadrado más A cuadrado más Z mu. Eso queda en esta parte multiplicado por Z cuadrado más A cuadrado menos 2Z mu. Así como una especie de diferencia de cuadrados, miren, ¿verdad? Y eso dividido por 3Z cuadrado A cuadrado. Esa es la solución de esta integral. Entonces es bien difícil encontrarla en tablas, como les decía yo. Y entonces eso va evaluado de -1 a 1. Entonces si ustedes evalúan eso de -1 a 1, hay que hacerlo, ¿verdad? Uno tiene que hacerlo y evaluarlo de -1 a 1 es bastante largo. Yo lo he hecho varias veces. Evaluarlo de -1 a 1. Aquí, ¿verdad? En donde dice mu, colocar 1, ¿verdad? Y donde dice, ¿verdad? Mu, colocar -1. Y entonces queda como una especie de producto notable, ¿verdad? Y al final el potencial se puede simplificar así. Potencial va a ser igual a P A cuadrado sobre 2 epsilon sub 0. Y este término de acá, como no depende de mu, entonces esto sale, ¿verdad? Como constante. Entonces le queda 1 sobre 3Z al cuadrado por A al cuadrado. Y le queda algo como esto. Algo como esto. Le quedaría Z cuadrado más A cuadrado. Y le quedaría aquí entre paréntesis valor absoluto de Z más A menos valor absoluto de Z menos A. Ustedes deben de ser capaces de llegar a este resultado. Yo quiero que ustedes lo hagan. Bueno, no aquí, sino que ya después ustedes. Que evalúen esto y lleguen a este resultado. Menos Z por A, valor absoluto de Z más A, más valor absoluto de Z menos A. Esa sería la integral, ya resuelta. Entonces uno dice, upa, me quedaron valores absolutos ahí. Sí, nos han quedado valores absolutos. Entonces tenemos que recordar nuestras primeras enseñanzas de matemática 1. Solo que ustedes se lo sean con X, ¿verdad? El valor absoluto de Z menos ¿a qué es igual? Dice usted, bueno, por definición sería Z menos A, ¿verdad? Cuando Z es mayor que A. O sea, cuando la cantidad es positiva, simplemente quita las barras. Pero cuando la cantidad es negativa, se le antepone un signo menos, ¿verdad? Menos Z menos A para Z menores que A. Hay que recordar esas ideas, ¿verdad? Porque tenemos dos casos. El potencial puede estar entonces, porque estamos encontrando el potencial en un punto sobre el eje Z. Pero en un punto sobre el eje Z, el potencial puede estar aquí o puede estar aquí. ¿Me siguen? O sea, puede estar adentro o fuera de la esfera. Entonces vamos a analizar el caso de afuera primero. El caso de afuera. Entonces, caso fuera de la esfera, dicen ustedes. Caso fuera de la esfera. Entonces, ¿qué pasa fuera de la esfera?
Fuera de la esfera, el punto de campo es mayor que el radio de la esfera. Z es mayor que A. Miren, entonces uso, en lugar de valor absoluto, ¿verdad? Desde Z menos A, uso esto. Le quito las barras. Y cuando la cantidad es positiva, miren, estos aunque se estén sumando, pues siempre van a ser positivos. Entonces, puedo quitar las barras perfectamente. Entonces, vamos a jugar con esto. ¿Cómo quedaría la expresión entonces? Bueno, quedaría potencial igual a PA cuadrado sobre 2 epsilon sub 0, 1 sobre 3z cuadrado por A cuadrado. Y entonces aquí quedaría z cuadrado más A cuadrado. ¿Y qué colocamos aquí? Z más A. Y en lugar de valor absoluto de Z menos A, le anteponemos. No, simplemente quitamos las barras porque estamos aquí afuera, ¿verdad? Quitamos las barras, entonces le quedaría menos Z más A. Prácticamente, como quita las barras, le quedaría un menos. Ese menos se distribuye, ¿verdad? Entonces le queda menos Z más A. Luego, la segunda parte, tenemos menos ZA. Entonces usted dice menos Z por A. Entonces ahora tiene esto. Aquí quita las barras, le queda Z más A. Y le va a quedar más Z menos A. Quitamos simplemente la barra, ¿verdad? Más Z menos A. Así. Bueno, entonces, si simplifican eso, aquí llegan. ¿Qué quedaría acá? Aquí se ve claramente que queda 2A, ¿verdad? De esto queda 2A. Y de esto queda 2Z, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces ustedes van simplificando y dicen, bueno, voy a copiar más o menos esta parte. Y entonces aquí quedaría 2A menos ZA. Y aquí quedaría 2A. No, 2Z quedaría aquí. Si se fijan. Entonces aquí se puede multiplicar este cuadrado con este, ¿verdad? Y luego puede sacar de factor común el A. ¿Se fijan? ¿Se fijan que eso se puede hacer? Entonces, PA cuadrado sobre 2 epsilon sub 0, 2A, miento, aquí falta 1 sobre 3z cuadrado por A cuadrado por 2A, que puede salir de factor común. Y quedaría prácticamente z cuadrado más A cuadrado menos z cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? Y entonces usted simplifica prácticamente. Aquí le va a quedar, se le anula el z cuadrado. Simplemente le queda A cuadrado por A, por A al cuadrado. Le queda A a la 4, ¿verdad? A ver que si estoy bien. Y aquí tiene un A a la 5, entonces. Entonces, le quedaría aquí A a la 5 entre A a la 2, que se cancela y quedaría A a la 3. El 2 se cancela con el 2. Entonces le queda que el potencial es igual a PA al cubo
sobre 3 epsilon sub 0 z al cuadrado. Entonces note cómo queda la dependencia del potencial al cuadrado. Y si el potencial queda con dependencia al cuadrado, pues claramente se puede ver que esto tiene un comportamiento dipolar. ¿Verdad? Tiene sentido porque estamos hablando de una que está polarizado. La materia pues tiene un comportamiento dipolar, ¿verdad? Entonces, ahí lo puede quedar evidenciado con el potencial. Si usted se va por la definición, ahí tenemos el caso afuera de la esfera. Miren el potencial afuera de la esfera. ¿Se ha seguido? Sí. Veamos qué pasa adentro. ¿No? Veamos qué pasa adentro. Entonces vamos a la siguiente página. Ocuparía otra vez este resultado, ¿verdad? Entonces me lo llevo a la siguiente página porque voy a ocupar el caso de adentro. ¿Qué pasa adentro de la esfera? Adentro de la esfera, pues es interesante, ¿verdad? Porque Z es menor que A. Entonces hay que agregarle un menos, ¿verdad? A las barras de valor absoluto. Perdón. Entonces, ¿cómo me quedaría? Decimos caso dentro, ¿verdad? Caso dentro. Dentro de la esfera. Z menor que A. Entonces, el potencial sería igual a P a cuadrado sobre 2 epsilon sub 0, 1 sobre 3z cuadrado por A cuadrado. Y entonces, ¿qué quedaría? Z cuadrado más A cuadrado. Aquí quedaría simplemente Z más A. Esto no importa si el A es menor, ¿verdad? Siempre que una cantidad positiva. Pero aquí se levante poner un signo menos. ¿Se fijan ustedes? Aquí quedaría menos Z menos A. Entonces este menos con este menos se va a cancelar. ¿Lo ven? Yo pongo aquí Z menos A. Le quito las barras. Entonces menos por menos da más, ¿verdad? Entonces quedaría más Z menos A. Y luego, en el segundo miembro, también queda Z más A. Y aquí también quito las barras simplemente, ¿verdad? Ah, no, aquí quedaría menos, ¿verdad? Entonces quedaría menos Z más A. Prácticamente, ¿se fijan? Menos Z más A. Bueno, y ahí está. Entonces, cuando simplifica uno, prácticamente de aquí, ¿qué le va a quedar? P a cuadrado sobre 2 epsilon. Y aquí le va a quedar 1 sobre 3z cuadrado a cuadrado. Entonces aquí va a quedar z cuadrado más a cuadrado. Uy, perdón. Z cuadrado más a cuadrado, que sale, que es este. Y aquí queda, ¿qué queda? Se cancela la A, queda 2z, ¿verdad? Queda 2z. Y en el otro, ¿qué queda? Z por A y quedaría 2A. Se le quedaría menos Z por A por 2A. Entonces, le va a quedar potencial, ¿verdad? Interior, llamémosle aquí. Se me había olvidado llamarle interior aquí, ¿verdad? Potencial interior sería entonces, si cancelamos acá, sacamos factor común, podría salir de factor común el 2z, ¿verdad? Entonces,
le va a quedar esto mismo. Multiplicado por un 2z. Y entonces le va a quedar dentro del paréntesis z cuadrado. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Prácticamente. Y aquí quedaría menos a cuadrado. Z cuadrado más a cuadrado menos a cuadrado. Entonces, si se fijan, se anula este. Entonces esto queda z al cubo. Z al cubo. Pero se cancela con este z al cuadrado. Este cuadrado se cancela por acá. Y entonces le queda simplemente que el potencial en el interior va a ser igual a P por Z, ¿verdad? Solo Z queda entre 3 épsilon sub 0. Ahí está. Tenemos un potencial lineal, miren. Adentro. ¿Qué opinan de eso? Bueno, de hecho no lo voy a encerrar. Lo voy a poner como una función seccionada. Entonces dicen ustedes, finalmente, el potencial va a ser igual a P por Z sobre 3 épsilon sub 0 para Z menores que A. Y va a ser P al cubo sobre 3 épsilon sub 0 Z cuadrado para Z mayores que A. Y ese sería nuestro potencial, miren. Qué bonito. Ahí está nuestro potencial. Y se puede encontrar el campo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se podrá encontrar el campo o no? ¿Cómo se podrá encontrar el campo? Pues con el gradiente del potencial, ¿verdad? El negativo del gradiente del potencial, ¿verdad? ¿Qué opinan de eso? Sí, ¿verdad? Sí, sí se puede. Solo que para que no nos quede la carrera lo vamos a hacer mañana, porque si no nos va a quedar muy de la carrera el cálculo y no quiero que quede a media ahí. Esta mañana vamos a analizar el campo porque me interesa que vean un comportamiento interesante ahí. Entonces, ¿se ha entendido lo que hicimos hoy? El cálculo de un potencial de una esfera uniformemente polarizada. Entonces, primero vimos a qué equivale y una vez que tenemos el sistema equivalente, pues aplicamos lo que ya sabemos, ¿verdad? Cálculos directos con la fórmula de potencial. O también le pueden pedir campo de un solo, ¿verdad? Aquí no le piden campo de un solo porque la integral quedaría muy difícil. De por sí esta integral no la encuentra tan fácil en tablas, ¿verdad? Entonces, si usted se va por campo, entonces le va a ser mucho más difícil porque aquí no puede usar ley de Gauss. ¿Por qué no puedo usar ley de Gauss? Porque esto está dependiendo del ángulo. La densidad depende del ángulo. Acuérdense, no puede usted usar ley de Gauss. Solo cuando depende de la posición o es constante. Entonces, por eso aquí hice por ahí. Entonces, por eso en este problema le piden que calcule el potencial primero. Pero también le pueden pedir que calcule el campo de un solo. Entonces, uno se tiene que ir por si es simétrico, por Gauss. Y si no es simétrico, por la definición de campo que vimos en el capítulo 3, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, por eso la primera parte del curso fue puro entrenamiento, ¿va? Para que ustedes aprendieran a, ¿cómo se llama? A calcular campos y potenciales. Muy bien, juventud. Entonces, dejémoslo ahí por hoy. Y mañana vemos el campo, ¿verdad? Y vemos otras cositas importantes ahí. Listo. Vean el de frontera, porfa, que les quiero hacer problemas de frontera, ¿verdad? Bueno, pues cuídense entonces. Saludos. Nos vemos, Orlando, cuídense. Nos vemos, Christopher, Andrea, cuídense. Listo, Raúl, cuídense.
Estén bien. Listo, Junior, cuídese.